Hoy miércoles 25 de febrero, en Más Noticias. Bruselas destina 63 millones de euros en ayuda humanitaria para Somalia ante sequía. La Comisión Europea aprobó una nueva partida de 63 millones de euros en ayuda humanitaria para Somalia, en un momento marcado por la sequía, el aumento del precio de los alimentos y la intensificación de los ataques del grupo terrorista Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda. Según ha detallado el Ejecutivo Comunitario, los fondos se destinaron a servicios sanitarios y nutricionales esenciales, tratamiento de la desnutrición grave y aguda, asistencia financiera de emergencia, acceso a agua potable y saneamiento, así como programas de protección y educación en situaciones de conflicto. La ayuda en Somalia será canalizada a través de la ONG que operan sobre el terreno. Bruselas sostiene que de esta forma se garantiza que la financiación llegue de manera oportuna y eficaz. Tasas hipotecarias de Estados Unidos caen por debajo del 6% por primera vez en más de 3 años. Las tasas hipotecarias en Estados Unidos cayeron por debajo del 6% esta semana, superando un umbral clave tras años de costos de endeudamiento duro que mantuvieron al margen a millones de posibles compradores. El miércoles, la tasa promedio de hipoteca fijo a 30 años bajó a 5.98% por primera vez desde el 2022, según Freddie Mac. Los propietarios que aseguraron tasas bajísimas durante la pandemia han tenido poco incentivo para vender y mudarse a préstamos con las tasas más altas actuales. Esto ha mantenido la escasez de inventario y los precios elevados, pero una tasa hipotecaria que empiece con 5 podría animar a más compradores a regresar al mercado y aliviar el efecto de bloqueo que ha mantenido el inventario ajustado, según algunos expertos. Aunque las tasas actuales siguen siendo más altas que los primeros años de la pandemia, la tasa promedio de esta semana, de 5.98%, representa una caída significativa en comparación con el inicio del año pasado, cuando las tasas hipotecarias superaban el 7%. Los precios de las viviendas en Estados Unidos han subido aproximadamente un 50% desde el año 2020 y todavía se mantienen cerca de máximos históricos. El precio medio de una vivienda existente subió en enero por el mes número 31 consecutivo, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Uruguay y Argentina se convierten en los primeros en ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En Montevideo, la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo con 91 votos de 93 posibles, luego del respaldo previo del Senado, lo que convirtió a Uruguay en el primer país del bloque en ratificar formalmente el tratado. Horas después, el Senado argentino dio luz verde al proyecto por 69 votos a favor y 3 en contra, tras la aprobación previa en la Cámara de Diputados. Luego de la votación, el canciller uruguayo Mario Lubetkin celebró el cierre de una fase que llevó más de 2 décadas y rindió homenaje a quienes participaron en las negociaciones durante estos 25 años. El acuerdo suscrito el pasado 17 de enero crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado íntegro por más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto mundial y cerca del 35% del comercio global. El tratado regula el comercio de bienes y servicios entre ambos bloques. En el caso de los productos agrícolas, en los que los países del Mercosur son altamente competitivos, se liberarán el 99% de los intercambios con eliminación inmediata de aranceles para numerosos bienes. El 80% de las 23.000 armas incautadas por México en el último sexenio provienen de Estados Unidos, el resto de Israel. El secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, ha dado a conocer que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado 18.000 armas largas y cortas,
de las que cerca del 80% provienen de Estados Unidos. La autoridad ha afirmado durante la conferencia matutina del martes que en poco más de un año desde que la mandataria asumió el cargo, han sido incautados 215 fusiles del tipo Barrett de calibre 50, un fusil que, de acuerdo con distintos especialistas en seguridad, se ha consolidado como uno de los preferidos del narco en México. Los datos han sido compartidos a raíz de un reporte publicado el fin de semana por The New York Times, en el que se revela que en ataques contra civiles y policías mexicanos, el crimen organizado ha utilizado munición de ese calibre producida en una planta del Ejército de Estados Unidos e introducida de contrabando por la frontera. El secretario de Defensa también ha dado a conocer sobre el decomiso de otro tipo de artillería al crimen organizado en el país, como 20 lanzagranadas calibre 50, 13 lanzacohetes y 273 ametralladoras de diferentes calibres. Con referencia a los cartuchos calibre 50, la Secretaría Nacional de Defensa ha registrado desde el año 2012 a la fecha 137,000 cartuchos asegurados, de los que el 47% proviene de Lake City Arm and Ammunition Plant, una extensa instalación situada justo a las afueras de Kansas City, Missouri, que es propiedad del gobierno de Estados Unidos. El informe también calcula que si la proporción de armas Barrett traficadas que confisca el ejército mexicano es la misma que la de otras armas de fuego, entonces cada año se estaría traficando 1,768 rifles Barrett de Estados Unidos a México en promedio. La información en Más Noticias.